Buenas tardes, licenciada y compañeros. Ese día les vamos a hablar tres temas: el dadaísmo, el ultraísmo y el surrealismo. Yo les comenzaré hablando del dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento artístico que surgió en Europa, específicamente en la ciudad de Suiza de Zúrich, en el año 1916, también conocido como movimiento Dada. Esta vanguardia fue creada por un grupo de artistas, pintores, escritores y poetas de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Los dadaístas se caracterizaron por oponerse a la guerra y tener una cierta tendencia hacia la anarquía, que se oponía y cuestionaba los movimientos artísticos de la época. En este sentido, el dadaísmo encontró en lo ilógico un camino para expresar su propuesta artística, la cual llegó a convertir en un estilo de vida que rechazaba toda tendencia tradicional. Por tanto, para muchos el dadaísmo resultó ser un movimiento antiartístico, antipoético, que cuestionaba el arte y la literatura de aquel entonces. Fue un movimiento que estuvo en contra de los principios de la lógica, la belleza, lo perfecto, lo universal en general. Incluso cuestionó a sí mismo al dadaísmo. También cuestionó los movimientos vanguardistas como el modernismo, el cubismo, el expresismo, entre otros. Por el contrario, se apoyaba en la libertad del ser humano, la estética irracional, lo espontáneo, lo contradictorio, lo dudoso, lo fantasioso y el escandaloso. También defendió el caos y la imperfección. El mayor aporte del dadaísmo fue el cuestionamiento continuo se hacía sobre el arte y la literatura. Los dadaístas partían de la idea de que todo puede ser cuestionable y de que no existen reglas fijas a lograrlo del tiempo. Les hablaré sobre la elección del nombre Dada. No tiene un significado específico. Los fundadores del movimiento eligieron un nombre aleatorio. En el diccionario representaron un acto no racional y casual, que eran algunas de las principales características del movimiento. El propio nombre del movimiento deriva de un término francés infantil, dada, que significa juguete, caballo de madera. De ahí se observa la falta de sentido y la ruptura con lo tradicional de este movimiento. Les hablaré del dadaísmo en la literatura. En lo literario podemos definir como una sucesión de palabras, letras y sonidos a la que es difícil de encontrarle lógica, porque en su creación se van colocando una tras otra las palabras obtenidas de recortes de revistas. Se distinguen por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por lo constante la negación. Busca renovar la manera de cómo el poeta se expresa mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos antes no mezclables, por la estructura cerrada de la métrica tradicional, lo cual conlleva a una tónica o expresión general de rebeldía o destrucción. Con el fin de expresar el rechazo de todos los valores sociales y estéticos del momento y todo tipo de codificación. Los dadaístas recurrían con frecuencia a la utilización de métodos artísticos y literarios deliberadamente incomprensibles, que se apoyaban en lo absurdo e irracional. Podemos decir que aunque los dadaístas utilizaron técnicas revolucionarias, sus ideas contra las normas se basaban en una profunda creencia, derivada de la tradición romántica, en la bondad intrínseca de la humanidad, cuando no ha sido corrompida por la sociedad. Esta corriente no artística proponía una forma temprana de arte de choque. Usaban
obscenidades suaves, humor escatológico y textos representados en juegos visuales para representar su rechazo a la guerra y a los valores burgueses. En la reacción del público, por supuesto, fue una controversia y rechazo, lo que significó para los dadaístas una mayor motivación. Las formas de producción escrita en el dadaísmo eran acordes con su desprecio por todos los órdenes establecidos. Podemos decir de que por medio de los poemas que los dadaístas hacían, no tenían como una secuencia de lógica, sino que ellos hacían poemas a su creatividad o a lo que ellos querían conforme se les venían en su lógica. Ponían palabras como collage y podían pegar letras de revistas y todo eso como lo antes mencionado. Les hablaré de algunas características que identifican al dadaísmo literario. Una de ellas es el rompimiento con los modelos tradicionales y clásicos, el espíritu vanguardista y de protesta, la espontaneidad, improvisación e irreverencia artística, el anarquismo y nihilismo, la búsqueda del caos y desorden, el contenido ilógico e irracional, el carácter irónico, radical, destructivo, agresivo y pesimista, la aversión a la guerra ya los valores burgueses, el rechazo al nacionalismo y al materialismo, crítica al consumismo y al capitalismo. Les hablaré algunos principales representantes de la literatura. Uno de ellos fue Hugo Boll, en Alemania desde 1886 a 1927. Él fue un poeta alemán y una de las figuras principales del dadaísmo. Este movimiento nació en Zúrich en el Cabaret Voltaire, que es el mismo que fundó. Aquí se realizaban reuniones políticas, conciertos y lecturas de poesía, a las que pronto se sumaron los rumanos Tristan Tzara y Marcel Hacon y el alemán Richard Welsbeth. En 1916, Boll redactó el manifiesto inaugural de la primera velada dada, donde critica los nacionalismos y las filosofías idealistas. También ese año representó el primer poema fonético dadaísta, que se llamaba Karat Gwanet. Otro de los principales representantes de la literatura fue Tristan Tzara, en Rumania el 16 de abril de 1886. Fue en París, Francia, desde el 25 de diciembre de 1963. Él fue un poeta rumano, fundador y principal exponente del dadaísmo, caracterizado por ser antiartístico, antipoético. Fue conocido también por el seudónimo Samuel Rosettsot. Fue el principal impulsor del grupo Dada, movimiento de vanguardia que surgió en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial, que se proponía expresar su oposición al orden establecido mediante la ruptura con la lógica del lenguaje, en cuanto que el elemento sustentador del sistema social. Otro representante de la literatura es Ginard Stamburgo, el 16 de septiembre de 1887 en Basilea. El 7 de junio de 1900 fue uno de los fundadores del movimiento conocido como dadaísmo. En la década de 1920, radicado de nuevo en París, publicó los poemas como Transition en 1932. Otro representante de la literatura fue Emmanuel, mejor conocido como Man Ray. Fue un artista estadounidense que formó parte del movimiento del dadaísmo
y surrealismo, que se caracterizó por la búsqueda de lo irracional e incongruente. Entre sus obras destacadas, la titulada Carol, fue en realidad el gran defensor de la fotografía como arte, una especie de artesano conceptual, siempre jugando con una conciencia detrás de las cosas, en busca de la metáfora. En este contexto, la búsqueda del lenguaje originario también abandonó completamente la palabra. Ya no hacía falta una sucesión de letras para aludirla o parodiarla. El poema óptico de Man Ray solo insinúa una forma a través de una serie de líneas o tachones. Como lo podemos observar acá, este es un ejemplo de cómo se hacía. Aquí podemos ver la obra que hizo, que fue Carol. En esa imagen podemos observar la obra que destacó, que fue Carol de Man Ray en 1921. Su título se traduce como El regalo. Fue realizada el día de su primera exposición individual en París, en el año 1921. También, como se observa, una de las obras representadas de Marcel Duchamp en 1919. Esta representación de la técnica ready-made hecha sobre una tarjeta postal con la imagen de la Mona Lisa, Leonardo da Vinci, en la que Duchamp dibujó a lápiz un bigote y perilla. Más adelante mi compañero le hablará sobre Marcel Duchamp, que fue uno de los pintores representativos del arte dadaísta. A continuación, mi compañero Justin le seguirá hablando sobre la pintura del arte dadaísta. El dadaísmo en la pintura. Dice que el dadaísmo trata de manifestar una práctica particular de la grandeza pictórica, ser una expresión artística libre, un gesto que representa una